El Colegio de Economistas de Lima. Señor Castro, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. En primer lugar, agradecer a TV Perú Noticias, edición matinal, y a tu persona, Nicolás. Y referente al tema, creo que tenemos que ser coherentes y responsables con el país. Los fondos de AFP, incluyendo también el sistema público que está a cargo de la ONP, están destinados exclusivamente para fines de pensiones. Y es más, me llama la atención que habiendo asumido el Estado y con el actual gobierno ese reto de país frente a ser, ¿no?, en un futuro miembro de la OCDE, contraviene a las recomendaciones que hace este grupo de países en que una de las prioridades es el bienestar de la población y también un desarrollo mucho más integral también de los países que forman parte de este grupo. Estos constantes desembolsos entonces desvirtúan, desnaturalizan el sistema de pensiones, en su opinión. Sí, bien dicho, Nicolás. Es más, no solamente desnaturaliza, sino estamos produciendo en el futuro posiblemente población vulnerable que en un momento, indistintamente si lo atienda bien, mal o no, el Estado va a ser, digamos, el responsable de poder como aliviar esa mayor población que posiblemente se convierta en situación de pobreza o extrema pobreza, ¿no? Muchas veces lo temporal en nuestro país se vuelve permanente, ¿no? Ahora bien, ¿usted considera, porque de pronto esto se debió evitar desde un inicio, con una acción de inconstitucionalidad de pronto o no? Le hago esta consulta, ¿por qué? Porque no es lo mismo, o sea, no estamos en una situación igual 2022, mayo, que marzo 2020, ¿verdad? Así es. Si bien cierto, como bien lo has dicho, en el 2020 se tuvo que dar medidas de emergencia. De emergencia. Nadie se imaginaba el impacto negativo tan fuerte que además nosotros nos caímos a nivel de América Latina, nuestra economía, y también no solo subió el porcentaje de extrema pobreza, llegando al 30%, ahí están las estadísticas, la pérdida de empleo, mayor informalidad, no solamente en el mercado laboral, sino también en las unidades económicas, cierre de empresas. El tema es que se ha debido de, incluso en el 2020, focalizar quien realmente necesita esos retiros y hasta qué márgenes, a fin que no afecte mucho su fondo previsional en el futuro. En segundo lugar, ahí están los resultados. Hasta antes de esta norma se habían dado 3 leyes más 2 decretos de urgencia para los retiros, como bien has mencionado, que ya se habían realizado, de los cuales el 45% estaban trabajando en ese momento. Nos preguntamos, ¿cuál ha sido el criterio para realizar estos retiros a fin de garantizar no solo el sistema, ¿no?, porque el sistema es para dar pensiones, eso no tenemos que desvirtuar. Y en segundo lugar, favorecer a que realmente, como bien has mencionado, como fue el caso del 2020, focalizar esa población que está inmersa. La población vulnerable, los que, AFP, claro, los que no tenían posibilidades, los que perdieron el empleo, por ejemplo. Incluso en esta última aprobación ya entran todos, ¿no? Porque ya ni siquiera, antes se decía, bueno, el que no ha aportado en los últimos meses, ¿verdad? Ahora ya me parece que absolutamente todos pueden hacerlo. Había estas dos posiciones en la discusión en el Congreso, una sin restricciones y la otra con algunos filtros. Pero parece que ha prevalecido el que está sin restricciones. El abierto. Lo que sumaría, si aparentemente, según los cálculos, ya se habían retirado 66.000 millones de soles, por lo menos en los niveles, digamos, con montos estimados, estaríamos bordeando quizás los 100.000 millones de soles que se podrían retirar. Claro que sí. Con esta nueva ley, así es. Vamos a hablar sobre las consecuencias en breve, pero a ver, igual hay algunas personas nos escriben, ¿no? Y hay una parte de la población que considera que es lo justo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchos dicen, pero si yo hice un fondo pequeño en un país en el cual ya sabemos cuál es el nivel de informalidad contra la formalidad, y mi fondo es tan pequeñito que además de que tengo que esperar hasta los 65 años para sacar una pensión
minúscula, ¿no? Enana. ¿Qué se le puede decir a ellos? Ahí estamos cayendo en una confusión. El tema es que somos conscientes, tanto el Estado, la propia empresa, los trabajadores, que se tiene que dar una reforma previsional, tanto de lo que es AFP, la ONP, eso no está en discusión, lamentablemente no está en la agenda. Claro. Pero nos preguntamos, la Comisión de Trabajo del Congreso, el famoso Consejo Nacional de Trabajo que tiene que ver con estos temas, el tema de productividad, el tema del sueldo mínimo vital, el tema del régimen previsional, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos responsabilidad, Estado, empresa y también los trabajadores. Claro que ¿Cuál sí. es lo mejor que se debe hacer en el país? Pero no está en la agenda. Entonces, la solución no es alegremente aprobar medidas que después va a afectar en un futuro a una gran masa de trabajadores. Y eso es lo que se está haciendo actualmente. Eso es lo que no se está viendo, ¿verdad? Porque las decisiones de hoy, la repercusión no va a ser ahorita. También hay repercusiones, digamos, a corto plazo, las vamos a hablar en breve, pero fundamentalmente a largo plazo, la jubilación, porque cuando estas personas cumplan 65 años, el Estado al final es el que termina haciéndose cargo, ¿verdad? Y ojo, acá hay que también recordar que digamos, otro beneficio que se ha desnaturalizado, ¿no? Otro aporte, otro medio de la formalización que se ha desvirtuado es la CTS también, que comenzó en retiros mínimos y ahora prácticamente ya se puede sacar todo en cualquier momento. Entonces, ¿qué jubilación le queda al ciudadano o la ciudadana? El otro tema, como bien lo has mencionado, la CTS, si bien cierto, acá no existe un sistema de seguro, por decirlo así, contra el desempleo, ¿no? Como existe en otros países. La CTS se supone que es la que suple ese seguro de desempleo, como existen, ¿no? Así en es. Estados Unidos, O sea, volvemos Europa, ¿no? a inicios del año de la década del 90. Así es. Entonces, la CTS también tiene que garantizar ese fondo cuando realmente el trabajador, por diferentes motivos, pierde su empleo y que se le hace difícil nuevamente reintegrarse al mercado laboral formal. También el otro tema que no está en agenda. Si queremos ser parte de la OCDE, no podemos mantener esos márgenes tan altos de informalidad. Antes de la pandemia estábamos en un 70% que ya se había convertido en un problema estructural en los últimos 20, 25 años de nuestra economía. Ahora incluso con el incremento que se dio en el 2020 a un 80% cercano a ese porcentaje, nos preguntamos, si hablamos de una reforma previsional, Nicolás, tenemos que ser serios también con el país. La reforma tiene que estar vinculada también a la promoción del empleo formal. Si no lo entendemos, tanto Estado, empresa y los trabajadores, no vamos a llegar a un buen puerto y ver esas reformas que requiere en el bienestar de la población. Por otro lado, en cuanto a las medidas de estos retiros, y si sumamos también lo que ya se viene con el FONAVI, podría también afectar el tema de un incremento de precios, ¿no? La inflación, y eso también perjudica. Es más, estos retiros ya, digamos, han dado ciertas señales también en afectar nuestra imagen país en cuanto a riesgo país, y eso también es peligroso porque... También puede repercutir en la economía nacional, ¿verdad? Ahora, ya que usted menciona ese punto, es cierto que esto efectivamente podría llegar a generar inflación, ¿no? Hablan unos especialistas que el BCR tendría que subir incluso las tasas de interés para, obviamente, como una medida contra el hecho que se eleve la inflación. Esto podría llegar a ocurrir, es decir, se benefician, dicen también, ¿no?, los que están en contra de esta medida, porque se benefician a unos pocos, ¿no? Pero al final terminan, como se dice, perjudicándose a todos, porque este dinero fresco que sale a las calles termina generando inflación. Claro, porque va a haber una demanda de bienes y servicios por un lado, y lo otro también puede, digamos, incidir, ¿no?, en esa alza de tasas de intereses también. Por cuanto, indudablemente, si existe una mayor demanda de bienes y servicios y no crece esa oferta,
va a influir, indudablemente los incrementos de precios se van a dar, ¿no? Claro. Y hay que preguntarnos también, no hemos visto cifras al detalle de esos 66.000 millones de soles ya retirados con el marco que se ha explicado con 3 leyes y 2 decretos de urgencia, en qué lo han destinado estos aportantes de AFP, ¿no? Creo que sería importante también hacer ese análisis a qué se lo están destinando, para un negocio, para pagar deudas, que sería un gran error pagar deudas, pues, salvo que esté en riesgo quizás el embargo de la única casa, ¿no?, propia, pero hay que preguntarnos a qué lo están destinando, ¿no? Cuando usted dice hay que analizar en qué se destina o a quiénes van y a quiénes no, sin duda es una verdadera evaluación de la problemática, ¿no? No es lo mismo darles a los que no han aportado casi nada, ¿no?, devolverles sus fondos, a aquellos que de pronto se van a comprar una casa o que van a invertir en algo, o aquellos que simplemente se lo van a gastar en un ratito. Es decir, son aspectos que no se han evaluado, o a personas que han perdido su empleo. También, ¿no? Son aspectos que no se han evaluado y que se han debido profundamente hacer, ¿no? Y haciendo una corrida más o menos que también otros especialistas ya lo han mencionado, podría aumentar quizás por encima de 6 millones de aportantes que se quedarían quizás con saldo cero, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué van a hacer en los años que realmente necesitan de, ¿no? Claro. Esa es la gran interrogante. Claro que y como sabemos, al final, indistintamente si el Estado los puede atender en un futuro bien, mal, regular, y sabemos que lamentablemente en gestión pública, en favor de la población, no hemos sido muy eficientes en los últimos 30 años. Pero la tarea, y como reflexión final, sigue siendo apostar por la formalidad, ¿verdad? Y en eso deberían trabajar los congresistas, ¿no? Y lo otro es también la eficiencia del fondo privado, ¿verdad? Porque en Chile entiendo que está en crisis, ¿no? Donde nacieron precisamente, ¿no? Muchos dicen, pero si yo puedo trabajar, entre comillas, mejor mi dinero, ¿no? Yo puedo generar más réditos. El Colegio de Economistas de Lima se pronunció ya hace buen tiempo de que se tiene que dar una reforma previsional. Pero esta reforma previsional, indistintamente de lo que está a cargo de las AFP y la propia ONP, porque la ONP tampoco es perfecta. No, todo lo contrario. Así es, no nos podemos engañar. Entonces, tanto el fondo público y el fondo privado de pensiones tiene que pasar por una reforma. Pues esta reforma tiene que llevarse en forma seria, claro con el concurso del Estado, trabajadores y empresas. Claro no hay otra fórmula. Y es más, lamentablemente el Consejo Nacional del Trabajo no funciona hace mucho tiempo. Solamente es para la foto y nos hace un poco recordar lo que pasa también con el Acuerdo Nacional. Bueno, entonces, eso es importante, de retomar estas políticas de Estado y de llevar estas reformas pendientes que está hace mucho tiempo. No solamente el tema de la reforma previsional, el tema de la reforma política, que ya es una necesidad de país, a fin de no estar y la reforma del Estado en estas crisis que nos perjudica como país. Nos vamos con esa idea, con esa reflexión, y que las autoridades, este es un gran ejemplo para que las autoridades entiendan la responsabilidad que tienen encima de sus hombros, ¿verdad? Y que tienen que trabajar en políticas de Estado y no de gobierno, ¿verdad? Porque las consecuencias no se van a ver ahorita, se van a ver más adelante, y solamente serán un triste recuerdo. Gracias al señor Carlos Castro, decano del Colegio de Economistas de Lima, a propósito de la aprobación en el Congreso de la República del sexto retiro de los fondos de las AFP. Hacemos una